Make go ahead and have a seat. Pueden tomar asiento. Como decíamos hace un momento, estamos cumpliendo 10 meses de que lanzamos Boundless Church aquí en la ciudad de Covina. Y es tan hermoso ver cómo Dios cambia vidas. Algo que siempre me ha encantado del ministerio es ver la vida transformada de una persona, escuchar los testimonios. Me encanta escuchar testimonios. Y les digo, algo que he visto en mi propia vida es que no solo Dios quiere, sino que puede. Y no solo puede, sino que también quiere. El problema es que a veces hay gente que no quiere. El problema es que a veces hay gente que no lo quiere lo suficiente. ¿Sí me entienden? A veces hay gente que dice, ay, quiero perder peso, pero amo los tacos fritos, el cheesecake, el ponche, los buñuelos. Cuando realmente quieres algo y estás dispuesto a hacer lo que es necesario, lo puedes lograr. ¿Sí o no? Si realmente lo quieres y le das con toda, lo más seguro es que sí podrías lograr aquello que te quieres proponer hacer. Ya casi se acaba el año. Nos queda solo un mes, ¿verdad? Y después viene el 2026. ¿Se acuerdan al principio del 2025 las propuestas del año nuevo que se hicieron? Los propósitos que dijeron, voy a salir de deudas, voy a perder 20 libras, voy a regresar a la escuela, voy a abrir un negocio. ¿Sí se acuerdan o no? ¿Cómo les fue? Nada, dijeron por ahí. Gané más peso. Por lo menos no perdí. No, a veces el querer es poder. ¿Han escuchado eso? Dios quiere y puede, pero nosotros también tenemos que quererlo, ¿verdad? Ahora quiero decir todo esto con un corazón abierto, con amor y amabilidad. Pero a veces has querido, pero no has podido, porque lo has hecho en tus fuerzas. A veces has querido y has tenido un poquito de avance en una área o en otra, pero no has tenido esos rompimientos de los que hablamos el mes pasado. ¿Por qué? Porque lo has hecho en tus propias fuerzas. Escuchamos estos hermosos testimonios. Por ejemplo, Joel nos contó que él creció en una familia que iba a la iglesia. Su mamá pastora. Pero el enemigo trató de alejarlo de su llamado, trayendo dolor a su vida, trayendo culpabilidad. No fue su culpa, pero el enemigo lo trató de hacer sentirse culpable y así dejara el llamado de Dios para su vida. No solo eso, sino que también utilizó otras cosas en su vida que lo hicieron alejarse del Señor. Que él nos contó que ella, tal como yo, fue abusada. Y eso causó dolor y enojo en su corazón, lo que la llevó al alcohol. El haber pasado por un tiempo muy difícil en su divorcio, haber tenido una relación donde fue abusada mentalmente, donde no se podía sentir amada. También Isabela nos contó que cuando ella regresó a la iglesia también, y hemos escuchado su testimonio, como ella también permitió cosas en su vida que la alejaron de Dios, pero cuando regresó a Dios volvió a recibir la libertad, sentirse amada y ver que Dios es un padre amoroso y un padre fiel que está ahí para ella. Ahora, ¿por qué te digo esto y por qué esto es tan importante? Porque tenemos que entender que lo que Dios tiene y quiere para nosotros es muchísimo más de que lo que nosotros podemos imaginar, es lo que nos dice la palabra en Efesios. Es mucho más, pero tenemos que estar dispuestos a morir a nosotros mismos y tenemos que estar listos para hacer lo que tenemos que hacer de nuestra parte para que Dios haga lo que Él solo puede hacer. Amén. Voy a compartir brevemente, porque ya estas vidas nos han compartido el mensaje. Voy a hablarte acerca de cómo Dios quiere escribir su historia en ti. Amén. Dios quiere no solo cambiar tu vida, sino que Él quiere reescribir tu historia utilizando aquellas cosas que el enemigo utilizó para tratar de dañarte, para tratar de matar, destruir y robar los planes de Dios para tu vida. Él quiere tomar todas esas cosas que el enemigo trató de utilizar
para traer cosas malas, destruirte, dañarte, robarte el plan de Dios, las quiere utilizar para no solo bendecirte a ti, sino para que seas de bendición. Amén. ¿Cuántos quieren eso en sus vidas? Okay. Vamos a orar. Señor, gracias por este tiempo. Espíritu Santo, te pido que abras nuestros corazones, que hables a nuestra mente, Señor, que hables a nuestro espíritu y que nos ayudes a entender que tus propósitos para nosotros son buenos. Que tu plan, Señor, es que tengamos una vida llena y abundante. Señor, trae rompimientos a nuestra vida en este día y ayúdanos a ver las cosas a tu manera. En el nombre de Jesús, amén y amén. Ok, bueno, se dañó en la pantalla, la están tratando de arreglar y yo tengo déficit de atención. Entonces cada vez que escucho algo ahí quiero voltear. Entonces lo vamos a dejar para otro día, luego lo arreglamos, ¿ok? Luego lo arreglamos, muchachos. We'll fix it later. Ok, bueno, quiero que empecemos en un versículo donde el apóstol Pablo nos habla acerca del cambio que Dios hizo en su vida. Vamos a ir a Gálatas 2:20 y dice lo siguiente: mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Amén. Dice, así que vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Alguien diga amén. El apóstol Pablo fue alguien que antes de llamarse Pablo se llamaba Saulo. ¿Sí se acuerdan de él, verdad? Saulo perseguía la iglesia, estaba tratando de eliminar el cristianismo. El apóstol Pablo tenía derecho legal de arrestar a la gente que se reunía para hablar de lo que Jesús había hecho. El apóstol Pablo tenía títulos, tenía posición, tenía dinero, tenía éxito, tenía la admiración de los demás, pero cuando él conoció al Señor, su vida cambió por completo. ¿Sí se acuerdan, verdad? Por eso él dice, yo estoy juntamente crucificado con Cristo y ya no vivo yo. Uno de los problemas más grandes que sucede en este país, en nuestra vida, es que muchas veces estamos tratando de vivir una doble vida. ¿Qué significa eso? Queremos los beneficios que el mundo nos da, lo que nos hace sentir bien, los placeres, lo que todos en este mundo buscan, la felicidad que viene a través de las cosas materiales, físicas, de los vicios, de todas aquellas cosas que aunque se sientan bien, terminan en mal. Tenemos un pie aquí y tenemos otro pie del otro lado queriendo hacer las cosas como Dios quiere que las hagamos. Pero hay una lucha interna y Pablo nos dijo eso en Romanos 7. Nos dice, lo que quiero hacer, ¿qué? No lo hago. Y lo que no quiero hacer es lo que termino haciendo. Pobre de mí. Dice, es el pecado que habita en mí. Cuando nosotros entendemos que lo que Dios quiere es darnos la libertad para que podamos vivir bajo la voluntad de Dios. No tenemos que depender de lo que el mundo nos ofrece y lo que el mundo nos da, sino que podemos entender el plan de Dios para nuestra vida, que es bueno, es agradable y perfecto. Dios nos dio todo lo que necesitamos, no solo para ser felices, sino para tener una vida llena y abundante. El problema es que el mundo nos ha mentido por mucho tiempo, nos ha dicho que el placer sexual fuera del matrimonio nos va a llenar, que el alcohol nos hace sentir bien, que el tener cosas materiales nos va a hacer sentir mejor, que el poder tener influencia, que poder tener muchos seguidores, que el poder tener la popularidad nos va a dar más valor personal. Y eso es una trampa y es una mentira del enemigo. Y lo que el enemigo hace es que te aparta de Dios y te hace buscar cosas que aunque pudiesen ser buenas, se vuelven ídolos y nos sacan del propósito de Dios. ¿Sí me están entendiendo? Ahora, Dios lo que quiere darte es una vida llena y abundante, llena de las cosas correctas. Yo sé que tal vez hay personas un poquito jóvenes, pero la palabra nos habla. Dios hizo el sexo, no lo hizo el diablo, pero también el Señor nos enseñó en qué contexto es bueno y para qué lo hizo.
El problema es cuando lo sacamos fuera del contexto de lo que Dios bendice. Y por eso hay un montón de problemas y consecuencias. Por eso hay todo tipo de enfermedades venéreas. Por eso hay todo tipo de aborto. Y por eso hay todo tipo de problemas de toda índole. El Señor quiere darte bendición financiera. El problema es que también Jesús nos dijo que el que ama el dinero y ama a Dios termina odiando a uno y amando al otro. Que a veces la gente, nos dice el apóstol Pablo, por tratar de buscar las finanzas, han abandonado los caminos del Señor. Dios quiere bendecirte financieramente y que seas de bendición. Amén. Que tú bendigas la vida de otras personas. Tuvimos el placer con el equipo de Boundless de entregar turkeys y comida, ¿verdad? ¿Fue el lunes que lo hicimos? ¿Sí? Y es tan bonito poder bendecir y poder ser de ayuda para los demás. Y Dios quiere que tengas esas cosas. Dios quiere que tengas amistades buenas, donde te ayuden, como dice Joel, donde se vuelvan como familia. Pero a veces el problema es que buscamos hacer las cosas de una manera incorrecta. El apóstol Pablo nos dice, estoy juntamente crucificado con Cristo y ya no vivo yo. A veces hay personas que quieren las bendiciones que Dios nos quiere dar, pero las quieren a su manera. Cuando nosotros estamos dispuestos a pasar por el proceso de Dios, Dios nos da la libertad de aquellas cosas, primero que nada, que tienen a veces partes de nuestro corazón, cosas que tal vez nos sucedieron en el pasado, como nos decía Kaylen, que por tanto tiempo luchó con eso, con ese abuso. Yo también fui abusado sexualmente cuando yo era niño, por una prima. Y eso me hizo sentirme sucio, eso trajo otras consecuencias negativas a mi vida. No se lo podía decir a nadie, me sentía sucio, trajo perversión a mi vida, y hasta que no se lo entregué al Señor y el Señor no me hizo libre, cargué con eso y eso me alejó del propósito de Dios. No podía orar, me sentía sucio. Antes de eso, yo había tenido una experiencia en un campamento cristiano con el Señor, donde yo sentí la presencia del Señor, donde yo me sentí delante del trono de Dios, donde yo a los 9 años empecé a orar en lenguas y empecé a llorar. Fue un momento tan hermoso. Pero el enemigo, meses después, usó a mi prima, que también seguramente fue abusada, que ella había sido herida, había sido dañada, para dañarme y para tratar de alejarme del propósito de Dios. Pero ¿saben lo que la palabra nos dice en Romanos 8:28? Que Él obra todas las cosas para nuestro bien cuando le amamos y hemos sido llamados conforme a nuestro propósito. Lo que sucede muchas veces es que los pecados de nuestro pasado, los traumas y los dolores de nuestros años pasados, nos detienen de vivir la vida que Dios tiene para nosotros. No solo el placer que buscamos, tal vez tratando de llenar vacíos, o tal vez los traumas del pasado que nos hicieron que nos atoráramos, que hubiera áreas de nuestra vida que no se desarrollaron. A veces hay personas que tienen 40 años, pero hay áreas de sus vidas que parecen que tuvieran 3. Tienen madurez en años, pero no tienen madurez emocional. A veces hay personas que no tienen carácter porque no lo desarrollaron. Lo que Dios hace es Dios te trae libertad en toda área de tu vida. Dios quiere que vivas una vida llena y abundante, pero a veces no le entregamos toda la vida al Señor. Solo queremos decirle, Señor, al que tienes que arreglar es a mi esposo. Señor, lo que tienes que arreglar es aquello. O solo trabaja en esta área, pero lo demás no me molestes. No lo decimos así, pero así es como actuamos. A veces el Señor te dice, no, primero tengo que orar en ti. Primero tienes que entender quién soy. Tienes que dejar de esperar que yo bendiga tus deseos, que yo esté en el centro de tu voluntad como un humano, y tienes que decidir estar en el centro de mi voluntad. Dejar de hacer las cosas a tu manera y hacer las cosas a mi manera. Juntamente con Cristo estoy crucificado.
y ya no vivo yo. Jesús le dijo al Padre en el jardín del Getsemaní: hágase tu voluntad y no la mía. Si es posible que no tenga que pasar este trago amargo, por favor, pero hágase tu voluntad y no la mía. Para poder ver la libertad que Dios nos quiere dar, tenemos que pasar de vivir de acuerdo a nuestra voluntad a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios para nosotros. A veces hay personas que luchan y batallan, y no quiero que me malentiendas, no estoy tratando de ser insensible, pero a veces luchan y batallan y continúan en los mismos ciclos. ¿Por qué? Porque no han rendido su voluntad al Señor. Porque hacen las cosas a su propia fuerza, a su manera. Cuando nosotros le permitimos a Dios que tome el control, Él no solo va a traer un poco de alivio. ¿Qué fue lo que Jesús nos dijo? Jesús nos dijo en Juan 8:32, y conocerán la verdad, y la verdad nos hará ¿qué? Libres. Pero a veces la verdad duele. A veces la verdad duele porque a veces tú tienes que pedir perdón. Me encantó lo que dijo Joel, que cuando el Señor lo redarguyó, cuando el Señor le ministró, estando en una fiesta, tirado en el piso, viendo a otras personas tiradas en el piso, el Señor le dijo: es tiempo de que te vayas a tu casa. Y empezó a orar, y lo que el Señor le mostró en Juan 10:3, le dijo: mis ovejas escuchan mi voz y la reconocen. Como el Señor lo volvió al redil, pero también le dijo: vaya y pida perdón. Porque a veces nos gusta que el Señor nos apapache, que nos cargue y nos haga así en la espalda. Pero cuando nos dice: ve y arregla eso. No, pero tú no sabes lo que me hicieron. Lo que nos contó Kaylen, que el Señor le mostró que tenía que perdonar a esas personas. No puedo dejar de tomar. Hay una raíz que si no la cortas, esa consecuencia no va a poder ser cortada. Mientras hay una raíz espiritual, no vas a poder tener la sanidad ni la libertad. Por eso el Señor te dice: si tú perdonas, ¿y cómo sabes que pudiste perdonar? Como ella misma nos dijo, empezar a bendecir a aquellas personas que me hirieron. Ni siquiera su esposo conocía el nombre de la persona que la dañó. No solo orar para recibir perdón, sino también perdonar y estar dispuesto a bendecir. Eso solo el Señor lo puede hacer. Y el Señor lo quiere hacer. Pero el problema es que las maldiciones se quedan en nuestra vida mientras haya de dónde se agarren. Pero cuando sacamos las anclas, cuando cortamos, cuando sacamos la hierba de la raíz, nunca más tendrá control sobre nuestra vida. Amén. Esto requiere humildad. Esto requiere desesperación. Esto requiere una disposición que no nada más es de labios para afuera, sino que es desde el centro de nuestro corazón. Vamos a ir a Santiago 4:4-10. Santiago, el hermano de Jesús, nos dijo lo siguiente. Es bien fuerte. No soy yo estoy leyendo la Biblia. Ahí le escriben a Santiago, le mandan un email, se quejan con él. Adúlteros. ¿Quién es un adúltero? Alguien quien engaña a su ser amado. Alguien que es infiel. Esto es lo que dice. ¿No se dan cuenta que la amistad con el mundo los convierte en enemigos de Dios? Lo repito, si alguien quiere ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. Ay, pero la palabra dice que Dios amó tanto al mundo. Yo también, por eso lo amo. No es lo que dice. Lo que la palabra dice es que Dios amó a la gente del mundo. No a lo que el mundo te ofrece, lo que el mundo te da, lo que el mundo promueve. ¿Sí me están entendiendo? Dice, si alguien quiere ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. ¿Acaso piensan que las escrituras no significan nada? Ellas dicen que Dios desea fervientemente que el Espíritu que puso dentro de nosotros le sea fiel. Y Él da gracia con generosidad, como dicen las escrituras. Dios se opone a los ¿qué? A los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Alguien diga amén. La humildad nos da la gracia de Dios. Cuando eres orgulloso, Dios se opone a ti. Lo acabamos de leer. Hay muchas personas que se pudieran oponer a ti.
Y si Dios está contigo, todo va a estar bien. Pero si Dios se opone a ti, no importa quién esté de tu lado, ya te fue mal, papito. Cuando Dios se opone a uno, todas las cosas van mal. ¿Qué es lo que hace que Dios se oponga a nosotros? ¿El qué? El orgullo. Yo perdono, pero no olvido. El que me la hace, me la paga. Me van a conocer. Les voy a mostrar a todos estos. El Señor te quiere sanar, pero tu orgullo lo hace que se oponga a ti. Versículo 7. Así es que humíllense delante de Dios. Resistan al diablo y él huirá de ustedes. El diablo de un lado de tu brazo, de tu hombrito, como en las caricaturas. No se merecen tu perdón. Y Dios del otro lado diciendo: si perdonas, sanas. Pero no saben lo que te hicieron. ¿Para qué perdonas? ¿Para que te lo vuelvan a hacer? Tienes razón. Me quedo atado, amargado, dolido y a veces hasta endemoniado, adicto. Hablaba con un muchacho no hace mucho. Su esposa batallando con drogas. Hay ciclos espirituales de pecado. A veces hay personas que están bien por un ratito, pero al poco rato vuelven a caer en lo mismo. Y lo que hacemos es subyugar el pecado en lugar de erradicarlo. Subyugar es tener contenido por un ratito. Eliminar es cortarlo de raíz para que nunca vuelva a resurgir. Porque hay ciclos de pecado que vuelven a salir y salir y salir. Estoy bien por un rato, pero al ratito caigo en lo mismo. Por esto. Porque hay falta de humildad. Porque hay falta de decirle a Dios: Señor, ya, cambia mi vida, reescribe mi historia, haz tu historia en mí. Que cuando la gente que me conoce me vea, diga: solo pudo haber sido Dios. Que cuando la gente que te conoce, hablaba hace rato con otro muchacho que me dijo: man, este muchacho ha cambiado tanto. Increíble lo que Dios ha hecho en él. Amén. Dios puede y quiere hacer cosas increíbles en tu vida. Fíjense lo que dice el versículo 8. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Lávense las manos, pecadores. Purifiquen su corazón, porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Derramen lágrimas por lo que han hecho. Que haya lamento profundo. Que haya lamento y profundo dolor. Que haya llanto en lugar de risa y tristeza en lugar de alegría. Humíllense delante del Señor y Él los levantará con honor. No es un sentimiento de culpa, sino de lo que habla es un arrepentimiento genuino. Un arrepentimiento genuino no solo lleva al quebrantamiento, sino que también lleva al rompimiento espiritual. Para que las cosas espirituales que están arraigadas dentro de nosotros se puedan romper, tiene que haber humildad y arrepentimiento. Dios no solo quiere, Él puede cambiar tu vida. Pero empieza diciéndole al Señor: Señor, me rindo. A veces cantamos canciones como: me rindo, te entrego por completo mi vida. Pero el Señor te dice: deja de ver eso. Cancela esa aplicación. Pídele perdón a tu hermana. Devuelve ese dinero. Deja eso. Da esto. Nos cuesta tanto. Dios no solo quiere bendecirte a ti, Dios quiere bendecir a otros a través de ti. El requisito es la humildad. El apóstol Pablo cambió la historia de su tiempo y la historia de este mundo. ¿Por qué? Porque dijo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y aunque me cueste y aunque me duela, vale la pena. Y tarde o temprano Él obrará todas las cosas
aún las cosas negativas de mi vida, para bien, porque lo amo y porque he sido llamado conforme a su propósito. Amén. Vamos a ponernos de pie. Sí, puedes darle un aplauso al Señor. Dios es fiel. Con tus ojos cerrados, quiero que pienses en esto. No es demasiado tarde. Nunca podrás avanzar mientras continúes buscando la venganza. No puedes ir hacia adelante aferrándote del pasado. No es posible cambiar si no estás dispuesto a hacer las cosas de una manera diferente. Dios te ama tanto que estuvo dispuesto a ver a Jesús colgado de una cruz. Hebreos nos dice que tenemos que correr la carrera con perseverancia, continuar hacia adelante, dejando el pasado atrás. Nos dice que tenemos que fijar nuestra mirada en Cristo Jesús, que tienes que olvidar el pasado y cada día enfocarte en el Señor. Por eso Jesús nos dijo en Mateo 6:33: si buscas su reino y su justicia, todo lo demás te será dado. ¿Por qué no tomas un momento ahí delante de la presencia del Señor? Dile: Señor, yo quiero el cambio. Señor, quiero buscarte a ti. No solo tu mano, quiero buscar tu rostro. No solo quiero tus bendiciones, Señor, quiero tu presencia. Señor, estoy cansado, estoy cargado, Señor. He luchado, Señor, en mis propias fuerzas y me siento cansado. Estoy harto de los ciclos de pecado en mi vida. Señor, quiero ver tu mano poderosa actuando en mi vida. Señor, quiero el cambio que perdura, y no solo en mí, sino en mis generaciones. Ahí delante del Señor, humíllate y pídele perdón. Tú sabes si hay áreas en tu corazón, en tu vida, que no le has rendido y que te llevan al pecado, te llevan a la falta de humildad, te llevan a no entregar el 100 que deberías de haber hecho. Tal vez en un tiempo lo hiciste, pero permitiste que tu corazón se endureciera. Hoy dile: Señor, quiero que tu historia sea escrita en mi vida y en mi corazón. Dile: Señor, ayúdame a renunciar a mi pasado. Ayúdame, Señor, a renunciar a mi antigua naturaleza, Señor. Yo quiero vivir por ti y quiero vivir para ti. Dile: Señor, estoy dispuesto a juntamente estar crucificado contigo, Jesús, para que ya no viva yo, sino que tú vivas a través de mí, que tú vivas en mí, Señor, y que todo lo que haga, lo haga guiado por tu Espíritu y no por los deseos de mi carne. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, te pido que traigas transformación en este momento. Rompo toda maldición generacional que no te ha permitido entregarle tu vida al Señor. Rompo toda atadura en tu mente, en tu corazón, y declaro que hoy se genera un momento de gracia en tu vida, donde el Señor te dice: no solo puedo, sino que quiero. Si tú me abres tu corazón, como dice en Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta de tu corazón llamando. Dice: y si alguno oyere y abriere, yo entraré, yo estaré con ellos y ellos conmigo. El Señor desea morar en ti. El Señor desea romper todo pecado, toda maldición que hay en ti, toda adicción, toda atadura. Pero tienes que estar dispuesto a humillarte delante de Él, a llegar a un genuino arrepentimiento y decirle: Señor, no más a mi manera, sino a tu manera. Dile: Señor, gracias, porque tú eres un Dios fiel, un Dios amoroso.
un Dios que me espera con brazos abiertos. Espíritu Santo, obra en mí, cambia mi mente, cambia mi corazón, renueva mi vida, Señor. No quiero continuar en los ciclos de pecado, en los ciclos de adicción, en los ciclos de amargura, dolor, resentimiento, Señor. Quiero que me hagas libre. Quiero que me hagas realmente libre. Hoy estoy listo y estoy dispuesto a seguirte, Señor, y a vivir mi vida de acuerdo a tu voluntad y no la mía. En el nombre de Jesús. Si tú no le has entregado tu vida al Señor, quiero orar contigo. Si tal vez te alejaste del Señor, el Señor te está llamando. La palabra nos dice: buscadle mientras pueda ser hallado. Esto implica que va a haber un día donde pudiese ser demasiado tarde para ti. El Señor te dice: yo te amé tanto que Jesús murió por ti en esa cruz. Pero Él también te dice: yo no te voy a subir a la cruz. Tú tienes que estar dispuesto. Tú tienes que estar dispuesto a morir a ti mismo, a negarte a ti mismo, a rendir tu vida a mí y entregarme tu vida así como yo te entregué la mía, para que tú pudieses ser perdonado y ser adoptado como hijo de Dios. Si tú estás listo, pon tus manos sobre tu corazón y haz esta oración conmigo desde el fondo de tu corazón. Dile: Señor, gracias, porque yo sé que tú me amas y que tú tienes lo mejor para mi vida. Señor, yo quiero tener la libertad que solo tú me puedes dar. Dile: Señor, perdóname porque he pecado, porque he cometido tantos errores. Hoy me rindo a ti, Señor. Te entrego mi vida, así como tú entregaste tu vida por mí. Yo hoy te entrego mi vida por completo. Yo sé que tú eres el Hijo de Dios, que viniste a este mundo, que tú llevaste mi pecado sobre tu cuerpo. Tú pagaste el precio para poder ser perdonado. Dile: hoy recibo tu perdón y te entrego mi vida. Me rindo completamente a ti. Espíritu Santo, guíame. Ayúdame a ser humilde. Hazme la persona que tú quieres que yo sea. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Démosle un aplauso al Señor.